Bienvenidos. Niño y Muna en el año de la reconstrucción hemos denominado al programa, puesto que esos dos factores afectan lo principal que se había propuesto hacer el gobierno hasta ahora y que había tenido un avance discreto en el primer semestre y se ha anunciado que tendrá uno más ágil el segundo semestre. Empecemos identificando, sin embargo, la obra fundamental que hoy por fin oficialmente arrancó en Guayaquil, que no es para 3 cantones, sino para 17 provincias, 15 por lo menos del Ecuador, que tienen vinculación con la operación del puerto por donde sale y entra cerca del 83% de las exportaciones e importaciones del país. Con una inversión estimada de $1.064 millones, la mañana de este jueves 23 de julio, el presidente Daniel Noboa dio inicio a la construcción del megaproyecto Quinto Puente, que contará con 41 kilómetros de infraestructura vial. Durante 15 años, el Quinto Puente fue una deuda pendiente con Guayaquil y con el Ecuador. Ya estamos superando los $900 millones invertidos en infraestructura vial en todo el país. El ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, señala que la obra reducirá los tiempos de recorrido de la transportación pesada. Porque hoy un camión que viene desde la zona norte del Ecuador, llegando a Babahoyo, tiene que coger el puente alterno norte. Todo ese recorrido puede llegar a durar cerca de 2 horas a 2 horas y media. Ese camión ahora lo que va a hacer es que va a bajar directamente por Taura, por los tramos 4 y 5, y luego van a cruzar el río Guayas, van a cruzar el estero Covina y van a llegar a la parte donde estamos el día de hoy. Entonces, ese recorrido va a ser cerca de 1 hora y media. Con el Quinto Puente, el transporte pesado dejará de circular por zonas urbanas y utilizará un corredor exclusivo hacia los puertos del sur, convirtiéndose en una pieza estratégica para la conectividad de las vías. Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de Banco Bolivariano. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Electrocables. Le queremos hacer el reconocimiento a Ambienza como la principal constructora del Ecuador con más de 1 millón de metros cuadrados construidos. Como constructora y proveedores de mobiliario, han demostrado por qué están en la cima. Mi espacio ahora habla por sí solo. Star Office, diseño inmobiliario de oficina. Búscanos en redes sociales y WhatsApp. Bueno, con el Quinto Puente comenzaremos porque fue el mejor homenaje que hoy día hizo el gobierno de Guayaquil. Pero tenemos que seguir con los retos del niño y el presidente esta mañana dijo en Radio Centro que en ambos frentes, refiriéndose a la costa, el occidental y el oriental, estaban preparados frente a lo que yo le recordaba que es un vaticinio del SENACE, que si no se incorporan más de 800 megavatios de generación eléctrica, un 25% de probabilidades de que haya apagones existía. En los últimos 2 años y medio de inversión en la troncal occidental, o sea, Toachi-Pilatón, Daule-Peripa. De esa manera hay mayor generación en el lado occidental en el caso de que haya un niño, que usualmente ahí es donde hay un estiaje en cierta época del año y en otra época en el lado oriental. Entonces estamos cubiertos de los dos lados. Nos queda el MUNA, el Museo Nacional, un proyecto que se creía perdido después del polémico fallo del jurado y de una opinión generalizada en contra, incluida la mía, que dije que era horrible, pero nada más es un gusto y se refería a la fachada, y le encargaron para variar al ministro de Transporte resolver. Lo hizo en 8 días. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Sirve? Es otro de los temas que trataremos en los próximos 60 minutos con él. Yo solamente te pediría eso, controlar las pasiones. Pero además, tú nunca te fuiste porque tu puesto con
como entrevistador, el mejor entrevistador de la televisión, quedó vacío y finalmente has regresado a tu cauce porque el brillo vuelve a su cauce. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Buenas noches, vamos a empezar celebrando Guayaquil, recordando la obra emblemática que el gobierno decidió impulsar a raíz de que se trabó un tiempo mientras la competencia la compartían con la prefecta Aguiñaga. Para eso nos acompaña el ministro Roberto Luque Núquez, nacido en octubre 26 del 87, sí, tiene 38 años, 3 hijos, Guayaquil, ingeniero civil de la Católica, máster en ciencias con especialización en Ingeniería Geotécnica por la Universidad de Berkeley en California y doctor en Ingeniería Civil con especialización en Ingeniería Geotécnica y Sísmica allá también. Gracias por comparecer por cuarta vez. Muchas gracias, Carlos. Gracias por la invitación. Un saludo a toda su audiencia y pues presto a responder todas las preguntas. Empecemos con lo del quinto puente. ¿Se podrá retomar el cronograma en cuanto a las metas previstas en principio después del atasco que sufrieron? Sí, mire, Carlos, ahorita lo importante es que hoy dimos un paso que es sumamente relevante para el quinto puente, y el quinto puente significa beneficios no solo para Guayaquil, sino, como usted bien lo dijo, para todo el Ecuador. Y lo importante es que la gente conozca que el quinto puente es un corredor logístico, no es solamente un puente como su nombre quizás lo da a pensar, sino que es un corredor de 44 kilómetros de longitud y 6 puentes en total, 6 infraestructuras importantes. Hoy arrancamos la que llega a Guayaquil. Y aquí es importante explicar que la llegada a Guayaquil hay una avenida que se llama la Cacique Tomalá que separa lo que es el Guasmo del sector productivo logístico. Y sobre esa vía se va a construir un viaducto de 1.2 kilómetros, que es lo que se está arrancando ahora, donde el transportista pesado va a subir ese viaducto y va a ir por arriba y va a llegar directamente a la zona portuaria. Llámele usted hoy el puerto concesionado Contecón o el puerto concesionado Andipuerto o una zona de descanso para transportistas que también se va a construir en esta gestión. Por abajo, a nivel de calle actual, ¿qué es lo que ocurre? Que tenemos el Guasmo y tenemos el hospital del Guasmo que cruza la Cacique Tomalá. Ahí van a haber canchas deportivas, va a haber ciclovías, va a incorporarse y arreglarse el abandonado parque donde está el planetario, y todo eso va a ser incorporado a la gente del Guasmo. Una muestra de que un proyecto logístico importante que va a ayudar a la eficiencia productiva del país no tiene por qué darle la espalda a los ciudadanos, sino que también los incorpora al proyecto para que ellos sean beneficiados de un proyecto. ¿Se mantiene el 2029 como fecha de entrega? Mire, aparte de lo del tramo 1A y el tramo 4 y 5 que se está terminando de liquidar con la prefectura el día de mañana y que se va a recontratar a más tardar en agosto, el tramo 3, 2 y 1, que son el restante, el puente principal, ya usted lo va a ver en el plan anual de inversiones del próximo año. ¿No van a retomar la competencia los de la prefectura porque esté Carlos Encalada ahora? No. A ver, antes de que el prefecto Encalada asuma y dimita la ex prefecta Aguiñaga, ya se había decidido y se había dado la resolución de terminación del contrato. Y nosotros vamos a contratar esa obra directamente. 2029 es la fecha de entrega. Después del próximo año sería 2030 aproximadamente. Ok, sí. Ya eso es realista. Sí. Lo otro, en principio la estimación era 800 millones de dólares. ¿Por qué ahora se queda en 1.064? Lo que da la impresión de que van a recortar algunos aspectos fundamentales de la obra. No, para nada. Con 1.000 millones es la cifra oficial. Todavía hay ciertas cosas. Usted sabe que todos esos presupuestos se hacen en función de ciertos estudios. Lo que normalmente se hace es que se calcula cuál es el presupuesto en función de precios de mercado,
pero cuando ya se licita la obra, hay oferentes que ofertan diferentes Un cosas. carril de pero ida y otro de vuelta. No, ahorita lo tenemos proyectado todo a 4 carriles. Sí. 2 de ida y 2 de vuelta. Sí, correcto. Con ese costo. Sí, correcto. ¿De dónde salió el milagro? No, no hay milagro. Los conocedores decían que 2 de ida y 2 de vuelta no podía salir jamás. No, por ese siempre precio. decían que podía salir con ese costo, lo que pasa es que no habían los recursos para hacerlo. Hoy hemos buscado financiamiento, hemos demorado en ciertos aspectos. Por ejemplo, el tramo que le acabo de conversar, que hoy día estamos arrancando, el de la Cacique Tomolá, no estaba proyectado como lo vamos a construir. En esa zona era un proyecto a nivel, Correcto. luego había un paso elevado sobre la Domingo Comín, luego otro paso elevado sobre la 25 de julio, y eso no tenía pensado, algo que no existía cuando se había planificado el proyecto, que es el Hospital del Guasmo. Y nosotros no podíamos dejar al Guasmo desatendido. Hoy este proyecto contempla la mejor de las dos cosas, la eficiencia productiva y logística, que es sumamente importante porque vamos a reducir tiempos de traslado del transporte pesado, pero también que la gente que vive cerca no se vea afectada, sino que más bien se vea beneficiada. Después de este proyecto, la gente del Guasmo va a vivir mejor por este proyecto. Resolvieron los problemas con algunos propietarios de terrenos y viviendas ahí que reclamaban una indemnización por la expropiación o un pago superior al avalúo municipal que les querían ustedes dar. Mire, lo que pasa es que no es que no haya voluntad de resolver esos temas. El problema está en a qué autoridad acuden para resolverlo. El Ministerio de Infraestructura y Transporte, en el marco de lo que dice la ley, no puede hacer ninguna otra cosa que no establezca la ley. ¿Así fue con un terreno que tenía la familia Novoa por esa zona? Sí, claro. ¿Cuánto le pagaron? Lo que consta en el predial. ¿Se acuerda el valor? No. A ver, pero no fue más que eso. Son 140 predios aproximadamente, y en el Ministerio de Infraestructura y Transporte estamos expropiando predios en todos los proyectos. O sea, el Puente si Lodana, esta en el gente puente... que se siente perjudicada acude a la autoridad competente, ¿se podría explicar o resolver eso? Lo que pasa es que le explico cómo funciona. El ministerio tiene que expropiar, según la ley de contratación pública. Están obligados al valor de catastro municipal. Okay. Y desde el anuncio del proyecto se coge el catastro del año anterior. Entonces, en el momento en que Pero este es un gobierno con sentido social. Y ustedes sí pueden hacer una modificación con esta gente. No, lo que nosotros hemos hecho, lo que podemos hacer y está dentro de mi alcance, por ejemplo, si había gente que cumplía con las características para recibir una casa beneficiaria de los programas que tenemos, lo hacíamos. Gran idea. Pero ¿Y qué pasó? No, la gente que ha aplicado lo podrá hacer. Y no ¿Algunos solo, de los 100 y pico aplicaron? Y no solo en el tramo 1A, sino en el tramo 4 y 5 de Taura, hay gente que se está ayudando de esa manera. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos más o menos hay gente? Le mentiría unas 10, 15 personas aproximadamente. Pero es que no se conoce que tienen la opción de hacer eso. No, y no solo eso, también pusimos a la disposición otras entidades del Estado, como Ban Ecuador, por si acaso haya créditos productivos o cosas que se pueden hacer. Lo que no podemos hacer de ninguna manera es contravenir lo que dice la ley, por un lado. Y también, hay que decirlo claramente, hay gente política que está aprovechando este tema también para hacer bulla. Y parece gracioso porque eran los que querían hacer el puente y nunca hicieron nada por hacer el puente. O sea, que usted sabe quiénes son. Bueno, siempre hemos sabido quiénes son. ¿Quiénes peleaban por la competencia del puente? ¿Puede identificarlos? No voy a identificar un nombre apellido porque sería darle más relevancia de la que merecen, pero sí es importante decirlo. No podemos dejar escapar el tema de que hay gente que está buscando hacer política con este tema. Ahora, lo importante, y los mejores defensores de este proyecto va a ser la gente que vive en el Guasmo. Sin duda. Porque van a tener 7 canchas deportivas. Un parque que está ahí, el del Planetario, que muchos colegios lo visitan de la Armada. Imagínense, ese parque va a estar dispuesto para la gente del Guasmo, que del Guasmo lo pueda disfrutar. Ahorita que me dice esto, y si no tuviera otros temas pendientes, solo del Quinto Puente, comprometámonos a hacer un programa más extenso. Encantado. Es la obra emblemática de ustedes hasta ahora. Sí, encantado. No hay nada por un precio mayor hasta ahora. No. ¿Vale la pena hasta ahora? Vale la pena, sí. Ok, por todas las implicaciones que tiene. Hay una más, alguna vez se lo pregunté, se lo vuelvo a preguntar. Su familia y usted tienen empresas vinculadas a la construcción. ¿De alguna manera, directa o indirectamente, van a participar en alguno de los concursos? Ninguna de ninguna manera. Y creo que mi papá me odia por eso, porque es un lindo proyecto, pero más allá de eso es imposible. Y es especialista en ese tipo de temas, además. Las empresas familiares no están metidos en el sector público. Celebro su reiteración, porque una vez ya se lo pregunté. Ok, yo sí me acuerdo. Les recuerdo también que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Carlos Vera. Estamos en Stream, Canal 15 de Vito TVO,
o 709 si prefieren alta definición, en DirecTV, que es canal 194, corresponde a Manavisión. En ambas cableras cerca de 25,000 personas se conectan todas las noches. Se unen 10,000 más por radios, Centro 101.3 FM, en audio, pero también en imagen con sus plataformas digitales. 89.3 FM Candela, con K, en Manabí. 89.3 FM La Bonita, del centro del país. Desde Riobamba para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua, y en Quito. 101.7 FM Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. Con esto pasemos al segundo tema que tanto nos agobia y nos apremia y ha adquirido caracteres ya emergentes. El gobierno pasó de alerta amarilla a alerta naranja. Luis Alfredo Zúñiga en Ecoavisa recuerda algunos aspectos de las condiciones climáticas y marítimas, dice él, que llevan a esto. Las condiciones climáticas y marítimas son cada vez más intensas y las probabilidades de que ocurra un evento del Niño muy fuerte han aumentado. Esto significa que el fenómeno deja de ser una amenaza para convertirse en un evento inminente. Quedó en evidencia que las condiciones del Niño se fortalecieron en el último mes. Existe una extensa área de anomalías en el Océano Pacífico Central, donde las temperaturas han incrementado en más de 1 grado Celsius, un aumento que es mayor frente a las costas ecuatorianas. A la fecha, existe un 81% de probabilidad de que se presente el Niño muy fuerte entre octubre y diciembre, ubicándose entre los eventos del Niño más grandes desde 1950. Según los análisis técnicos. Además, se estima que las probabilidades aumenten al 97% al finalizar el año. Esta mañana el presidente confirmó lo que se dice ahí, que a fines de octubre se espera que comience a manifestarse el fenómeno y el pico más alto lo tendría en febrero, lo cual le da sentido que las elecciones se hayan anticipado, o sea, hubiesen sido peor en febrero. ¿De qué manera, aparte del cambio de alertas, esto ha modificado lo que ustedes tenían preparado? Mire, Carlos, aquí es importantísimo decir que mucho del plan anual de inversiones que ya teníamos este año, y aquí voy a hablar transversalmente de muchos ministerios, ya estaba contemplado para mejorar la infraestructura existente, que es una manera de actuar preventivamente en estos temas, pero no es la única, ¿ya? Y quiero hacer una aclaración, quizás una observación, porque la ciudadanía siempre usa como sinónimo fenómeno del Niño con lluvias muy fuertes. ¿Por qué? Porque la historia así nos ha enseñado. En la costa sí, en la sierra sequía. Sí, yo sé, pero pero y parte de la sierra también deslaves muy fuertes. Ajá. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que el 97, 98, 82, 83 tuvieron lluvias torrenciales muy fuertes, muy prolongadas, pero ha habido otros años en donde se ha declarado fenómeno del Niño y no ha habido esas lluvias. Me explico. El fenómeno del Niño, técnicamente hablando, lo que los técnicos llaman el fenómeno del Niño, es el océano con temperaturas más altas de lo normal, del promedio normal de otros años. Correcto. ¿Eso está ocurriendo? Sí, es una certeza de que está ocurriendo. Otros países ya han declarado el Niño. Los informes que acaba de leer el 3.4 y el pico fue alguna vez 2.75. Sí, 3.4 grados centígrados más de lo normal en la costa del litoral ecuatoriano. En la zona que le llaman los técnicos la zona 1-2 del Pacífico. Ajá. Entonces, evidentemente, el primer componente ya está dado y los efectos de esa temperatura ya los estamos viendo, ¿ya? Hubo un incendio forestal el otro día en Carchi, tenemos muerte de aves en Galápagos, tenemos problemas en pesca. Entonces, el fenómeno del Niño, en ese sentido, es una certeza. El mar está más caliente de lo normal. El Niño ahora, llegó ya, lo peor todavía no. Lo difícil de predecir es cuándo y con qué intensidad vienen las lluvias. Porque eso depende no solo de que el océano esté caliente, sino de lo que los técnicos le llaman una copla entre el océano y la atmósfera. ¿Ya sabe cuándo? Ya. Fines de octubre comienza, pico en febrero. Ya, pero lo que pasa es que a medida... Hoy eso es lo que nos dicen los pronósticos, pero estas cuestiones no están dichas ni escritas en piedra. Ya, pero usted como constructor sabe, prepárese para el peor escenario. Correcto. Entonces, cuando usted construye una estructura sismo resistente, la planea que por lo menos aguante hasta 0.9, ¿verdad? Exacto, Carlos. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer ahorita es prepararnos para lo peor, esperando lo mejor, pero sí es importante porque van a haber de nuestro lado una serie de acciones preparándonos para el Niño, pero vale la aclaración de que hoy lo que tenemos certeza es que el océano está caliente y no sabemos la magnitud, la intensidad, ni la frecuencia, ni el cuándo
precisamente de qué es lo que va a ocurrir. Esa serie de acciones es lo que ustedes quieren conocer y yo también. Volveremos con eso tras esta primera pausa con el ministro de Infraestructura y Transporte, se llama ahora. Tecnología es el ahora. Transporte y Tecnología, es Sí. MITT. No, MIT, pero solo tecnología. Ya, como el MIT de Sí, más o menos, Boston, exacto. Massachusetts. Ya, es MIT, Sí, de Transporte y Tecnología. sí. Pero no le pusieron 2 T's. No. Ok, con eso volvemos enseguida. ¿Ya? El año de la construcción tuvo 2 reveses al frustrarse con la prefecta Guiñaga el cronograma del quinto puente y con el Viceministerio de Cultura el primer concurso del Museo Nacional. Se ha retomado el camino emprendido, pero el niño fuerte altera las prioridades. Mantener esos y otros retos requiere un esfuerzo que supera el ámbito del Ministerio de Transporte para tener éxito. ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan, o por la calidad del camino que ha distribuido la energía que hoy nos conecta, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía que nos han llevado a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Le queremos hacer el reconocimiento a Ambienza como la principal constructora del Ecuador con más de 1 millón de metros cuadrados construidos. 20 años de trabajo, de una visión que se viene gestando con compromiso, con crecimiento constante para el desarrollo del país. Ambienza, Corporación Guayaquil, vamos a seguir apostando por el desarrollo del país. Principalmente año de la construcción, somos uno más de los pilares y baluartes que se integran a este sueño del presidente de la República, que es crear más progreso y desarrollo. Estamos en la Casa Inmobiliaria, Ambienza y su compañía filial Corporación Guayaquil. Hoy en estos momentos es importante que estemos nosotros aquí como siendo los número 1 del Ecuador y también como los desarrolladores de la nueva ciudad. Una ciudad resiliente, una ciudad conectada, una ciudad que lo va a tener todo. ¿Por qué es bueno visitar a un especialista en obesidad? Usualmente cuando el paciente viene a mi consulta es porque ya ha agotado todos los recursos que hay en el planeta para perder peso y no lo ha logrado. Cuando lo tengo aquí al frente, le explico que la obesidad es una enfermedad crónica y multifactorial, ¿ok? Entonces sí es necesario ver a un especialista porque es una enfermedad. Si sientes que los pensamientos de perder peso te acompañan todo el día, o que cuando estás comiendo y tienes el plato al frente, esto te genera ansiedad, arrepentimiento o culpa, o también si estás haciendo de todo, ejercicio, comiendo saludable, vas a las nutricionistas, vas de aquí a allá, lees libros y no estás perdiendo peso, creo que es hora de visitar a un especialista en la obesidad, en donde puede valorar tu caso, como aquí en la clínica. Podemos hacer los estudios necesarios de ver qué está pasando contigo para poder comenzar el Weight Loss Journey y puedas bajar de peso de manera saludable y con una guía médica. The Healthy Way, el camino saludable. Doctora Angelina Carneade. Vera a su manera, crítico e independiente. Les recuerdo que OnePlus pone el reprise del programa al día siguiente a partir de las 6 de la mañana en todos los canales y cableras o plataformas que ustedes ven en su pantalla. Ecuador en Vivo TV, canal de YouTube digital, lo sube apenas concluye. El otro reprise lo hace Alborada, 90.3 FM para Imbabura y Carchi al día siguiente igual, pero 6:30 de la mañana. Ecotel TV lo pone en sus medios convencionales y plataformas digitales, y en Bahía de Caracas, Cajubi Radio de Internet lo transmite desde el día siguiente, 6:30 de la mañana también. El ministro de Energía, ¿qué pasó? El ministro de Infraestructura y Transporte, otra vez, el ministro de Infraestructura y Tecnologías, eso significa MIT,
tantos cambios de siglas. Antes era el MAE, el MATE, después otro que lo maten. En fin, perdón. Anunció el 20 de julio que pasábamos de alerta amarilla a naranja y acaba de decir que están tomando a propósito de esto una serie de acciones. Descríbalas. A ver, la primera, Carlos, y los ciudadanos que nos están escuchando, es importante que sepan que dentro del plan de inversiones que ya teníamos se consideraban cerca de 600 millones de dólares que van destinados en los diferentes ministerios a resolver y ayudar en los temas del fenómeno del niño. ¿Adicionales? No, contemplados ya. O sea, ellos sacan de sus partidas comunes un rubro cada uno para esta emergencia. No. Quiere decir que dentro de los... Porque, a ver, vivimos en Ecuador. En 2 años y medio hemos tenido 4 o 5 emergencias ya. No es que somos ajenos a que esto pueda ocurrir. Ha habido planificación para que existan elementos dentro del plan de inversiones de todos los ministerios que vayan a atender emergencias. Le pongo un ejemplo. ¿Emergencias en general o este niño en particular? No, emergencias en general y que van a servir para este niño. Le pongo un ejemplo. Yo... El año pasado, por junio, empezamos un proceso de adquisición de dragas. Ya, son 2 dragas que vienen para el Ministerio de Infraestructura y Tecnología. ¿Qué hará una draga en una calle? ¿Cuál es el problema que yo tengo en la red vial estatal? Que muchas veces es deficiencia en el dimensionamiento de la infraestructura hidráulica. Entonces, si se desasolva aguas arriba de esa infraestructura hidráulica, yo ayudo a que no colapse esa zona, por ejemplo. Pero también podemos ayudar para desasolvar ciertos ríos, para proteger puentes, estamos comprando puentes Baileys, estamos haciendo una serie de cosas que ayudan. Y de paso también la infraestructura normal y tradicional que tenemos, un contrato, por ejemplo, como la vía en Buena Fe, Wuhan, en donde tenemos un contratista, también ayuda, porque esos contratistas pueden darnos la mano si es que ocurre algo en zonas aledañas a esa vía, ¿no? Es decir, todo lo que está haciendo es preparatorio, no preventivo todavía. No, preparatorio y preventivo. Son las el dos. Desasolve de río es preventivo. El desasolve de ríos es preventivo. ¿Qué más es preventivo? Compra, por ejemplo, de puentes Baileys. Compra, por ejemplo, de elementos prefabricados para poderlos utilizar en caso de que se necesite. Compra de maquinaria, por ejemplo. Tenemos camas bajas para movilizar maquinaria de un lado al otro. Puede ser que no tengamos una retroexcavadora en un punto, pero la tenemos en otro, tenemos camas bajas para mover, tenemos compra de retroexcavadores, compra de volquetas. No cable, reparación urgente de carreteras, aunque sea temporal y se vaya a ir con el niño en zonas críticas. No, más bien lo contrario. En este momento, es un error ahorita arreglar carreteras. No vamos a dejar de hacer los planes que ya teníamos, pero en realidad, si es que uno se pone a arreglar con mano de gato algunas carreteras, lo que va a pasar en el dinero es que se va a ir toda esa inversión. Más bien el gasto inteligente, sabiendo que puede ocurrir eso de ahí, es justamente en lo que le estamos diciendo. Maquinarias, alquiler de maquinarias, compra de elementos prefabricados, compra de puentes Baileys, porque lo que queremos garantizar es conectividad. ¿Y cuándo hacen trascender en el campo suyo? Yo le pido lo mismo a la educación, sobre ubicación de albergues. Le dije el otro día a la secretaria de Riesgo una cosa sobre zonas que más propensas son a inundarse. ¿Cuándo hacen, por ejemplo, la publicación y difusión de un mapa? Estas son las carreteras críticas en caso de que las lluvias sean copiosas como se espera. Estas son las zonas más propensas a deslaves, qué sé yo, algo así. Lo vamos a tener. Mire, Carlos, ¿qué es lo que...? No, deme 2 semanas para que completen todos los ministerios la información. ¿Qué es lo que pasa? Pero la otra cosa, a nivel masivo, señor ministro, es decir, ya pusimos en la página web, entre ahí y vea, hablaste tal cosa, por Dios. Pero escúcheme, porque es importante el tema de que se conozca todo lo que se ha hecho al respecto. Primero que nada, hay que entender que no había necesariamente una base de datos georreferenciada de toda la infraestructura del país. Nosotros hemos armado... ¿Había? No había, no. Habían esporádicas. O sea, no había donde hay puentes, donde hay desvíos, donde hay zonas de aluvio, ¿no había? Sí había una data en Excel, pero no puestas en un mapa. No con georreferenciación. Con georreferenciación y transversal a todas las instituciones. Pues, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué significa transversal a todas las instituciones? A mí no solo me sirve saber dónde hay una escuela, sino si esa escuela, por más de que esté en buen estado, yo voy a poder llegar o no, por dar un ejemplo. Ya, entonces, ¿me sirve un mapa de solo escuelas? No. ¿Me sirve un mapa de solo vías? No. ¿Me sirve un mapa de solo puentes? No. Tenemos que combinar todo. Ya entiendo. A eso montamos el mapa de amenaza
Y ahí viene una parte crítica. No solo puedo tener toda la infraestructura, porque si nos vamos al histórico, lo que ocurrió en el Niño del 98, el Niño del 83, en toda la costa llovió cerca de 3 meses más de 3.000 milímetros por mes. O en el mes más crítico, más de 3.000 milímetros. Es una salvajada de lluvia. Entonces, toda la infraestructura que estaría en la costa estaría en peligro. Lo otro que estamos haciendo es que los ministerios en cada ámbito nos digan esa infraestructura que ellos tienen. No solo me interesa que esté georreferenciado, sino que me digan alguna especie de diagnóstico sobre la estructura. ¿Está en buen, mal o muy mal estado? Porque ahí donde la vulnerabilidad de esa infraestructura es baja y la amenaza es alta es donde voy a tener problemas. Entendido. Lo otro, acláreme algo sobre los 600 millones. Usted especifica que desde el principio del año todos los ministerios tenían presupuestado un rubro determinado para emergencias y de ahí es donde se va a tomar esto, ¿verdad? O infraestructura que puede ser tomada para preventiva. Pero nunca previendo un niño extra fuerte como hasta ahora se tiene la convicción de que va a ser este. No significa eso que el presupuesto se quedará corto. A ver, mire, para lo que ¿Se quedará o no se quedará para corto? Lo que se puede llegar a venir del niño, no va a haber un monto con el plazo que tenemos para arreglar todos los problemas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Actuar preventivamente y también acelerar todas las contrataciones para dar respuesta. Y eso es lo que estamos haciendo. Y otra cosa, vienen temas de kits. O multilaterales tenían un fondo emergente de hasta 300 millones para disponer en caso de que esto se diera, ¿es así? Sí, a ver, y ayuda internacional vamos a tener y estamos viendo todos los mecanismos de las brechas que vayan a haber en financiamiento para poder aplicar a todos ellos. Es decir, eso si es lo que mañana usted necesita 50 millones de dólares, cumple los requisitos, lo notifica y lo recibe en una semana. Bueno, eso es una conversación un poco más compleja de la que usted está describiendo, pero sí hay pasos y mecanismos para poder considerar como reembolsable con multilaterales ciertos gastos. Eso lo estamos trabajando también con la ministra de Economía y Finanzas. Pero hoy lo importante es tener un diagnóstico certero, realista y ejecutable en corto plazo con lo que tenemos y qué es lo que realmente necesitamos. Porque en algún momento, y debo de decirlo para que la ciudadanía conozca, porque contra eso luchamos todos los días, hubo funcionarios de ciertos ministerios que nos enviaron cosas, hasta consultorías para el plan de emergencia, que no es lo que necesitamos hacer. Entonces, ese es su negocio. Bueno, yo no me iría tan allá a decir eso, pero definitivamente debemos de ser realistas con el Estado, cuidar el recurso de los ecuatorianos y ver realmente qué se necesita. Y eso es lo que además de eso significa que ellos no tenían a la mano listo lo que debían tener. Puede ser, eso yo creo que es más posible que lo para que te lo haga. ¿Qué tal vaina? Ok. Uno de los problemas puntuales de esto, el otro día lo conversamos con el prefecto de Guaya, Carlos Encalada, cuando le preguntaba que por su parte, si él está haciendo algo para el reforzamiento de puentes. ¿Reforzamiento de puentes están haciendo? Nosotros ya tenemos el estudio, ya tenemos todo, justamente, tenemos todos los puentes de prefectura, los tenemos en inventario. ¿Pero no están haciendo reforzamiento? No, hemos estado haciendo primeramente el inventario de lo que tenemos. ¿Tienen puentes Bailey disponibles, desarmados? Hemos contratado ya 20 puentes, obviamente es un proceso que demora 5 meses. ¿Contratados para traerlos? Correcto, correcto, tenerlos listos para la emergencia. La otra cosa que le decía, que se la consulté ayer en radio, pero los públicos no son iguales de este programa ni de la noche, aunque en algunos sectores coinciden, es que él reclamaba que ahí el problema es el Ministerio de Ambiente, que sacar licencia ambiental para esta cuestión es terrible. Mira, hay que ver caso por caso. Yo he visto de todo y puede ser que en algún caso tenga razón. Le pido que por favor seamos específicos sobre esos temas, porque evidentemente, ¿qué es lo que ocurre también? Que hay daños ambientales que ocurren que hacen que los efectos del niño en la infraestructura sea peor. Hablando de puentes, por ejemplo, nosotros hemos tenido en la troncal amazónica, en la vía que va de Guayaquil a Machala, problemas ambientales porque usan de cantera el río y hacen, obviamente deforestan la cuenca, y lo que hace es que el agua venga más agresivamente arrastrando más sedimentos con todos los problemas que eso genera. No quiero, hablar sobre ningún tema específico sin conocerlo, pero deberá haber razones suficientes para que esa licencia ambiental no se haya otorgado pidiendo más observaciones o cualquier cosa que haya sucedido. Ok, 2 temas de los más importantes y actuales. El quinto puente y el niño. Cuando volvamos, otro que no por ser cultural es menos trascendente y no por tener un volumen de $100 millones de inversión, deja de ser menos impactante, el del MUNA, Museo Nacional, en el cual
Él fue parte del jurado. ¿Qué rol tuvo? Cuando volvamos, lo contestará. El año de la construcción tuvo 2 reveses al frustrarse con la prefecta Guiñaga el cronograma del quinto puente y con el Viceministerio de Cultura el primer concurso del Museo Nacional. Se ha retomado el camino emprendido, pero el niño fuerte altera las prioridades. Mantener esos y otros retos requiere un esfuerzo que supera el ámbito del Ministerio de Transporte para tener éxito. Hay lugares de trabajo que se convierten en parte de la vida. Para mí, Radio Centro es uno de ellos. Aquí he encontrado un espacio para ejercer el periodismo con libertad, convicción y respeto por la audiencia. Un lugar donde cada palabra importa y donde la confianza no se da por sentada. Se honra todos los días. Gracias a don Javier Benedetti Roldós, fundador de esta emisora y creador de un legado que sigue vigente. A Juan Javier Benedetti Ripalda por continuar ese camino con compromiso y por su confianza. A cada compañero que hace posible Radio Centro y especialmente a ustedes, nuestros oyentes, por permitirnos acompañarlos. Hoy celebro a Radio Centro con gratitud, orgullo y el compromiso de seguir buscando siempre la verdad. Felices 47, Radio Centro. Invertimos en salud, cuidamos tu vida. Con una inversión de $1,4 millones, el Gobierno Nacional fortalece el laboratorio clínico del Hospital IES Quito Sur. Esto garantiza la continuidad de la atención para miles de pacientes. Junto al presidente de la República, inauguramos 3 dispensarios del Seguro Social Campesino en Santa Elena para acercar la salud a nuestros asegurados. Con el respaldo del gobierno, destinamos más de $360,000 en la compra de medicamentos esenciales para el Hospital General IES Santo Domingo. Apúrate, nos cierran el banco. Tranquilo, que el cajero automático siempre está abierto. Pero nos queda lejos. ¡Lejos! Pero si tenemos un punto bebé aquí a la vuelta. ¿Y si nos vamos de viaje? ¡Fácil! ¡Está 24 móvil! O si nos quedamos en casa, lo hacemos desde 24 online. Ya no tienes que multiplicarte para hacer todas tus transacciones. Tenemos más de 5,000 puntos a nivel nacional y soluciones digitales siempre disponibles para ti. Banco Bolivariano. Eres lo que nos mueve. La carrera más linda y solidaria de Guayaquil se acerca. Yo corro por quiera porque su esfuerzo es mi motor. Cada kilómetro transforma vidas. Correr nos llena de alegría y con Fundación Ser Feliz nunca estamos solas. Personaliza tu camiseta hasta el 30 de julio. Este 6 de septiembre dejaremos el corazón en el malecón de Guayaquil por nuestros niños. Inscríbete en jplayraces.com. Contamos contigo. Vera a su manera, crítico e independiente. Macrodigital nos reproduce en los Estados Unidos cerca de 22.000 es el promedio diario de hogares ecuatorianos, porque la mayoría de suscriptores de esta cadena son de nuestra nacionalidad. Nos pone también España a través de Hispasat, en 5 países de América Latina, con 148 cableras en total, pero lo que más me interesa es Ecuador, 23 de 24 provincias. Le decía, usted fue miembro del jurado, representante del presidente de la República. ¿Votó? Me está preguntando ya. ¿En el concurso para el MUNA? Sí. Sí, solo antes de eso, un tema que se me quedó del niño que no quería dejar de comentarlo, reconociendo la relevancia del mundo, y ya lo vamos a tratar. Lo otro que nos va a ver haciendo muy fuertemente es tratando de articular con gobiernos locales, y me refiero a municipios y prefecturas, para que cumplan planes de acciones, que nos envíen planes de acciones y que hagan lo que está dentro de sus competencias. Has rechazado 45 de sus planes de acción. Yo sé, pero es importante que los completen. Este no es un tema menor y tenemos que trabajar todos los ecuatorianos para resolverlo. Ya que quiere completar eso. Yo detesto la palabra palabreja de articular, por si acaso, ¿ya? Por si, entonces, coordinar, digámosle. Ese es el equivalente, primero. Y segundo, yo lo que veo, cuando usted me dice esto,
es que va a haber un COE nacional, por lo menos sectorialmente, con todos los representantes de los GATS allí, especialmente con los que no saben dónde están parados, o porque no quieren, o porque son chiquitos, y ustedes dándoles un proceso de inducción. Eso no he visto. Bueno, eso es lo que vamos a hacer. Lo van a hacer. Sí, claro, por supuesto. Regionalmente, provincialmente. Por territorio, sí. Y también vamos a poner los puntos sobre la I sobre aquellos que no quieran ejecutarlo o que quieran politizar el tema. Ok. Ya, comprometido. Sí. Ya, vamos. Mire, vamos a ver. Le decía, usted fue miembro del jurado. ¿Votó? Sí. No voté. No voté. ¿Por qué? Mire, lo que pasa es que se tiene... ¿Por qué no votó? Yo también le pregunté eso a la viceministra de Cultura y me dijo que en efecto usted no votó. Ya. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿qué es lo que ocurrió? Y esto es lo que quiero contar. La votación tenía como dos partes separadas. El jurado tenía que estar en unas entrevistas con los diferentes proponentes, que eran cerca de 17 entrevistas, y yo estuve en algunas de ellas presencial, en las que pude, otras me tuve que ir a Cotopaxi, a Tungurahua con el presidente en territorio, que eso fue miércoles y jueves. Ya entiendo. No había estado en todas ellas, no podía tener un criterio de todo. No, por lo tanto, no votó. Pero aparte de eso, el día viernes, que ya era una etapa de deliberación, nosotros pedimos al jurado técnico, yo pedí personalmente, a través de la viceministra Muñoz, que nos hagan un listado de las 3 o 5 mejores propuestas que el jurado técnico considere para poder hacer que el presidente y la vicepresidenta digan cuál les gusta. Trascendió, y me lo dijo aquí la viceministra de Cultura, que no le hizo gracia al presidente de la escogida, pero dijo que lo aceptaba. Y que el gobierno, en cambio, dijo que recomendaban la segunda, que finalmente es la que ganó ahora. No, eso es erróneo. Eso es erróneo. El día domingo, que hubo una emergencia en Zamora, y yo me fui a Zamora, pues me hubiera ido a Quito para atender este tema. Sí, yo quería ir al jurado del Museo Nacional, pero evidentemente era mucho más importante la emergencia de Zamora y tuve que volar a Zamora, a Loja, para luego ir Loja a Zamora el domingo. Cuando yo postergar el día del fallo, decirle, ¿saben qué? Yo quiero estar aquí, pero hoy no puedo. Acá se me ha muerto gente. Bueno, espérenme el lunes o el martes. El tema es que regresando de Zamora, ellos lo que nos dicen es que el jurado técnico había llegado a un consenso. Y ese consenso... Se anunció ese domingo. Usted vio la ceremonia hace un rato allí. Pero espérese un rato para terminar de contar. En ese domingo, en donde ellos llegaron a un consenso, que era muy diferente a lo que el día viernes nos habían dicho. No, corrijo. Ese proyecto que ganó sí estaba entre los 5. En los 5 de esta lista. Pero no era el escogido. A ver, no era el escogido, pero no es que en ese momento nosotros habíamos escogido el diseño. Dijimos cuál era los que más... No dije escogido, recomendado. Ustedes correcto, recomendaron. A ver, pero sí recomendaron el segundo. A ver, ¿el que ganó? No, es que el que ganó quedó tercero en el concurso, no quedó segundo. El presidente, el que más le gustó fue el segundo del primer concurso. El que ahora está escogido. No. Esa vaina no entiendo. A ver, ese ladrillo con huecos, ¿en qué puesto estaba entre los 5? Este ladrillo con huecos. No, el otro que a mí me parecía horrible. El gris. El blanco grandote, esa pared blanca con... Mire, pero por esos comentarios es que también yo los creo injustos porque, digamos, todo ese tema es subjetivo. Más allá de eso, sí tuvo un gran rechazo por la mayoría de ciudadanos y eso está medido no solo en temas cuantitativos y cualitativos. El proyecto de Campo Baeza, que es el rectangular con huecos que usted le dice, sí, que se llama Ecos del Sol, ese proyecto quedó primero. Luego quedó uno de un estudio de arquitectura MCMA y tercero quedó el de Sana. ¿Ya? El día viernes que nos mandaron una lista corta, el que el presidente más le gustó fue el del MCMA, que decidió no participar en el proceso de selección que nosotros hicimos. Sí. ¿Qué es lo que pasó luego? Que se anuncia este proyecto, genera rechazo, nosotros hicimos un levantamiento cuantitativo y cualitativo del tema y había un profundo rechazo a este proyecto. ¿Y cuál es el problema aquí? Porque hay mucha gente que está criticando esa decisión diciendo que es populismo, ¿ya? Pero aquí yo sí quiero hacer énfasis de que el proceso nosotros respetamos todo, desde la decisión del jurado hasta el proceso de selección, hasta el proceso de los 18 seleccionados o 17 seleccionados y todo lo que se había llevado. Y tan exitoso había sido el tema que teníamos a los mejores estudios de arquitectura del mundo participando. Ya, un ratito, ya que usted habla de proceso. La viceministra de Cultura, cuando estuvo aquí, esa fue la palabra que usó
para defender el resultado, diciendo que lo importante era el proceso y que si se aceptaba que el resultado del proceso, por el enorme rechazo, yo incluido, aunque mi opinión era dirimente desde luego, ya, en una cosa tan técnica, entonces estamos perdidos. Escúchenme. Yo defiendo un proceso que fue levantado de manera técnica, profesional. Venimos 2 años de trabajando en el levantamiento de necesidades del museo, reuniéndonos con muchísima gente para poder entender que no se trataba solo de un edificio, y eso creo que también es importante. También entender que no hemos sacado una convocatoria, se sacó una convocatoria para un anteproyecto arquitectónico, pero que se estaban haciendo varias otras estrategias para poder echar en marcha este proyecto. ¿Luque no votó? Luque votó, claro, él era... ¿A cuenta de qué si no era miembro del jurado? Él era miembro del jurado. ¿También? Sí, o sea, era... ¿Y la vicepresidenta votó? Y la vicepresidenta, y tenían un delegado técnico. En realidad no votaban ellos eran los delegados técnicos para guiar la discusión, como ingeniero civil y como arquitecta. El vicepresidente y el ministro de Transporte votaron. No decidieron en la votación. Ellos estuvieron en parte de las mesas. Bueno, el ministro Luque no estuvo en todas. Solo fue al primer. Fue el primer debate, día, sí. Fue el primer debate. Estuvo pendiente de las discusiones por teléfono realmente. Ahí ya ve como al principio dice Luque votó y luego aclara que usted no votó. Pero aquí lo que me interesa es, no estaba previsto en las bases del concurso, que me di el tiempo de revisar, dado el alboroto que esta cuestión armó. Ojalá en el país hubiesen más debates, porque fue muy productivo a pesar de la basura que se puso ahí, más debates de este tipo de cosas. No estaba previsto que la empresa contratante, el gobierno, el colegio de arquitectos pudiera desconocer el resultado como finalmente desconoció. Peor por el rechazo que hubo en redes sociales. ¿No es eso atentar contra la seguridad jurídica, contra la ética, contra el prestigio del país en una cosa afín a su ámbito tan sensible como la construcción, la arquitectura, donde usted mismo acaba de decir, participaron los estudios más importantes del mundo? ¿Y por qué cree que después se metieron a participar de nuevo? 10 de ellos. ¿Usted cree que si afectaba la seguridad jurídica, el prestigio, se metía, por ejemplo, la que ganó, que yo no la conozco, ganó el equivalente al Premio Nobel de Arquitectura en el 2010? Ajá. Pero no me pueden decir, en defensa del proceso, que teníamos que hacer algo, que íbamos a invertir $100 millones en algo que genera profundo rechazo de la mayoría de los ciudadanos. Okay. Pero es importante. Pero en Carlos, adelante van a seguir haciendo cosas pero de ese tipo, de su ámbito, con algo, dejar de hacer por algo que le genera profundo rechazo a los ciudadanos. Lo que pasa es que en un edificio como el Museo Nacional es diferente, Carlos, porque en un país que de por sí los ciudadanos no leen, no son afines a los temas culturales, tener una inversión de esta naturaleza debe de ser también acercarlos a la cultura. Entonces, $100 millones que en cada paso que se dé del proyecto iba a generar profundo rechazo y no invitar a visitarlo, es totalmente lo contrario de lo que queremos tener. Qué importante quiere que usted explique eso. Espera un ratito, tengo que hacer una pausa. Pero no le he oído decir esto hasta ahora y lo celebro, no necesito coincidir. Qué importante que era que se expliquen estas cosas más a fondo. Ya volvemos con más de este apasionante tema del MUNA, el cual ven que el ministro Luque está más compenetrado de lo que se imagina. El año de la construcción tuvo 2 reveses al frustrarse con la prefecta Guiñaga el cronograma del Quinto Puente y con el Viceministerio de Cultura el primer concurso del Museo Nacional. Se ha retomado el camino emprendido, pero el niño fuerte altera las prioridades. Mantener esos y otros retos requiere un esfuerzo que supera el ámbito del Ministerio de Transporte para tener éxito. Lo que no se repite, se olvida. Por eso... No tenemos muchas opciones. Pero la peor es que no haga nada y esto estalle solo. Y esa bomba le va a estallar a un gobierno que no la causó, pero que tiene la responsabilidad histórica de resolverlo. ¿Cómo enfrentar entonces un desafío tan descomunal? Incluso si el gobierno
paga en efectivo y a tiempo la totalidad de la contribución del 40%, wow, no alcanza. La primera parte de una entrevista histórica para cambiar la historia del IES. Deme algunos tentos, documentos, datos, indicios de que usted no está exagerando. El economista Augusto de la Torre en un encuentro veraz con Carlos Vera desde Washington, D.C. Sábado 25 de julio, 22 horas, por Facebook y YouTube de Carlos Vera, Vito TV o Extreme Canal 15 y 709 HD, Manavisión Canal 9, Manaví DirecTV 194, a nivel nacional, después del fútbol, Caravana 750 AM y Blue 88.9 FM, reprise, domingo 20 horas por Extrema 92.5 FM en Tungurahua y Cotopaxi. Ustedes conocen mi nivel de exigencia. No recomiendo nada que no haya probado primero. Mi oficina es mi centro de mando y la transformación que realizó Star Office es digna de destacar. Calidad en materiales, acabados premium y un soporte técnico impecable en la instalación. Como constructora y proveedores de mobiliario han demostrado por qué están en la cima. Mi espacio ahora habla por sí solo. Star Office, diseño inmobiliario de oficina. Búscanos en redes sociales y WhatsApp. La carrera más linda y solidaria de Guayaquil se acerca. Yo corro por Kiara porque su esfuerzo es mi motor. Cada kilómetro transforma vidas. Correr nos llena de alegría y con Fundación Ser Feliz nunca estamos solas. Personaliza tu camiseta hasta el 30 de julio. Este 6 de septiembre dejaremos el corazón en el malecón de Guayaquil por nuestros niños. Inscríbete en jplayraces.com. Contamos contigo. Vera a su manera, crítico e independiente. El canal 24/7 sube el programa una hora antes de la emisión oficial, es decir, lo hace a las 21 horas y seguimos grabándolo en el estudio de podcast de Radio Centro 101.3 FM. Miren, lo que el ministro de Infraestructura y Tecnología mencionaba, lo recogió Diego Puente cuando resumió así el resultado de este concurso para el MUNA, Museo Nacional. La presión en redes sociales y las insistentes críticas echaron abajo el modelo ganador para la construcción del Museo Nacional. La decisión la tomó el gobierno este viernes. El ministro de Infraestructura, Roberto Luque, dijo que la empresa pública a cargo del proyecto rechazó la propuesta ganadora y que él, como ministro, respalda esa decisión. Luque fue parte del jurado que había escogido apenas 5 días antes al proyecto Ecos del Sol de los estudios arquitectónicos Campo Baeza Maoda. La ceremonia fue oficial. Por la presencia de los más altos funcionarios, se militarizaron las calles cercanas al Colegio de Arquitectos, donde se realizó la premiación. Acudieron 2 ministras de Estado y la vicepresidenta de la República. Esta última entregó el certificado a los ganadores del primer lugar. El ministro Luque no hace referencia a este proceso que terminó con una premiación. Ahora dice que se convocará a los finalistas del concurso para que presenten sus propuestas y que ellos, junto con el público, elegirán un diseño definitivo. En las bases del concurso, el gobierno ofreció $450,000 a los estudios que ganarán el primer lugar. El dinero todavía no ha sido entregado. Tras las críticas del público, el gobierno también desvinculó a la viceministra de Cultura y 3 de sus colaboradores. Y nos quedamos en que el ingeniero Luque decía que para un proyecto cultural es distinto, que la aceptación de una propuesta como esta es vital para el acercamiento a una cosa como un museo, como la cultura, la afectividad, la empatía, aunque no uso esa palabra. Ese es un argumento psicológico, cultural, más que arquitectónico. Pero más que nada, Carlos, estamos hablando de recursos públicos de más de $100 millones. Estamos hablando de que sí, queremos guardar de la mejor manera toda la reserva cultural, todo el patrimonio cultural que tenemos, pero también lo tenemos que hacer de tal manera que sea un orgullo de los ecuatorianos,
queremos, y lo hemos dicho desde siempre, este no es un discurso nuevo a raíz de esta controversia, sino que siempre hemos dicho que tenemos que hacer un espacio público que invite a estar, que los ciudadanos de Quito quieran ir, que los turistas nacionales e internacionales quieran ir, que sea el espacio donde los quiteños lleven a sus hijos a pasear, que sea el espacio donde se conozcan ecuatorianos. Todo eso se lo dijo desde un inicio. ¿El seleccionado cumple ese fin? El seleccionado por lo menos tuvo un proceso, y esto es lo que yo creo que debe haber de elección a nivel general, pero muy en particular para este tipo de concursos, de que, y ya lo hemos visto, hay experiencias en otros países también, de que cuando hay este tipo de proyectos que queremos tener ese efecto y donde hay recursos públicos destinados que son importantes, como es este el caso, al menos un mecanismo de participación ciudadana debe de haber. Ya, ¿cómo logró usted que le aceptaran en tan poco tiempo 3 jurados internacionales nuevos, distintos, participar en dirimir a quienes escogían descartado el primero? A ver, aquí se ha dicho que el proceso de selección duró meses. El proceso en general duró meses, porque los diferentes estudios arquitectónicos tenían que preparar propuestas a un nivel de arquitectura que es a nivel de anteproyecto, pero es avanzado. Tenía que estar bien pensado y bien fundamentado y bien sustentado. Ellos fueron los que se tomaron meses de trabajo. El jurado vino 5 días acá. No, pero los 3 nuevos que usted escogió, sí, pero los 3 nuevos les mandamos todas las actas, todas las conferencias, todos los videos de los 10 minutos que habían participado cada uno de los propuestos, y se siguió el mismo mecanismo, que es una rúbrica, si se quiere, una especie de plantilla para evaluar los diferentes criterios arquitectónicos que el Colegio de Arquitectos ya había hecho en el otro concurso. ¿Es cierto que algunos de ellos habían hecho construcciones o participado en diseños de los negocios inmobiliarios de la familia Novoa aquí? De Pronovis entiendo que sí. Cristian Vice hizo, por ejemplo, diseñó el proyecto de Point de Pronovis. Sí. ¿Solo él? Sí, solo él, que yo sepa, solo él. Ok, algunas precisiones finales cuando volvamos. El año de la construcción tuvo 2 reveses al frustrarse con la prefecta Guiñaga el cronograma del quinto puente y con el Viceministerio de Cultura el primer concurso del Museo Nacional. Se ha retomado el camino emprendido, pero el niño fuerte altera las prioridades. Mantener esos y otros retos requiere un esfuerzo que supera el ámbito del Ministerio de Transporte para tener éxito. Apúrate, nos cierran el banco. Tranquilo, que el cajero automático siempre está abierto. Pero nos queda lejos. ¡Lejos! Pero si tenemos un punto bebé aquí a la vuelta. ¿Y si nos vamos de viaje? ¡Fácil! ¡Está 24 móvil! O si nos quedamos en casa, lo hacemos desde 24 online. Ya no tienes que multiplicarte para hacer todas tus transacciones. Tenemos más de 5.000 puntos a nivel nacional y soluciones digitales siempre disponibles para ti. Banco Bolivariano. Eres lo que nos mueve. Amor, compremos. ¿Estás seguro? Sí, hemos trabajado tanto por este sueño. Está bien. Nunca voy a olvidar este momento, porque más allá de una firma o de los trámites, es imaginar a nuestra pequeña hija dando sus primeros pasos en un lugar que es nuestro. Durante años soñamos con este día. Gracias al Plan Credicasa del BIES, hoy abrimos la puerta de nuestro hogar y también la de un nuevo comienzo para nuestra familia. Ese premio tan importante creo que es algo digno de destacar. Están haciendo un reconocimiento no solamente a la extensión de lo que significa Ambienza, sino a todo lo que acompaña, que es dar trabajo, que es un desarrollo importante en Guayaquil y un desarrollo con otra visión que contribuye al país. Los resultados respaldan este modelo de desarrollo. La Estación 1, Sucre Pérez Vaquerizo, alcanzó el 100% de ocupación con más de 40 marcas en tiempo récord, mientras que la Estación 2, a tan solo 2 meses de su apertura, registra ya un 50% de ocupación, reflejando la fuerte demanda y el dinamismo comercial de este nuevo polo de desarrollo. Vera a su manera, crítico e independiente. Se nos acabó la hora. Recuerden que tenemos pendiente otra solo sobre el niño, ya una, y otra solo sobre el quinto puente, para lo cual he comprometido al ministro
quiero concluir la entrevista preguntándole si va a seguir siendo usted bombero del gobierno cada vez que haya un incendio. Yo estaré donde me pidan que esté ayudando y tratando de dar lo mejor para solventar. En este caso, Carlos, el Museo Nacional lo vengo trabajando hace algún tiempo, fui parte de este proceso. Yo creo que esto debe generar un debate muy serio sobre el tema porque hay mucha gente que está diciendo que nos estamos yendo sobre los técnicos. Yo soy una persona técnica, jamás haría eso, pero sí es importante conocer que en proyectos que queremos que sea un orgullo del país, sí importa qué piensa la gente y que sí se puede obtener cosas que sean favorables a la opinión de la gente y que técnicamente estén sustentadas. He obtenido de usted las principales definiciones que quería. Tengo otras, pero esta ocasión está cerrada. Gracias a ustedes por su tiempo y seguimiento, a usted por su presencia, señor ministro. Y mis conclusiones han quedado muy claras a lo largo del programa con los 3 temas que hemos tratado aquí, todos de ellos afectados, inclusive puede ser el tiempo que se comience a licitar o a construir el Museo Nacional. La licitación se debería convocar en enero del próximo año por el impacto que ahora nos tendrá mucho rato dedicados a entender, prepararnos y luego mitigar un niño fuerte que se viene. Buenas noches. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de Banco Bolivariano. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Electrocables. Le queremos hacer el reconocimiento a Ambienza como la principal constructora del Ecuador con más de 1 millón de metros cuadrados construidos. Como constructora y proveedores de mobiliario, han demostrado por qué están en la cima. Mi espacio ahora habla por sí solo. Star Office. Diseño y mobiliario de oficina. Búscanos en redes sociales y WhatsApp.